Un capitán de 15 años. Esta es una maravillosa y aventurada historia que trata sobre el bergantín Goleta Pilgrim. Es una pequeña embarcación que pesaba alrededor de 400 toneladas, utilizada para la pesca en los mares australes. Su propietario era James W. Weldon, un adinerado armador de California que había confiado el mando de su barco al experimentado capitán Hull, uno de los más diestros arponeros de la flotilla. El Pilgrim inició un majestuoso viaje para recolectar fauna marina. El barco contaba con su capitán, sus hombres que eran muy fuertes y excelentes arponeros y la maravillosa ayuda de un chico muy joven llamado Dick Sand. La señora Weldon, esposa del armador del Pilgrim, su hijo Jack, niño de 5 años, y el primo Benedicto, que estaban en un corto viaje por Nueva Zelanda, pero ya era tiempo de retornar, cuando se encontraron con el Pilgrim y decidieron embarcarse en él para su regreso a San Francisco. El primo Benedicto se dedicaba a la recolección de insectos, era un entomólogo que pasaba la mayoría de su tiempo investigando varias especies de insectos y a la vez recolectándolos. La señora fue instalada con toda la comodidad posible, y Jack junto a ella. El niño era un muchacho muy inquieto pero muy inteligente y suspicaz a la vez. Su madre se encargaba la mayoría de su tiempo en atenderlo y enseñarle las primeras letras del alfabeto, ya que Jack se encontraba lejos de las escuelas y no quería que eso le afectara en su vida estudiantil. Por esa razón ella comenzó a hacer el papel de profesora y transmitir todos sus conocimientos posibles a su hijo. Entre la tripulación había uno en especial que se destacaba de entre los demás. Era Dick Sand, un muchacho con muchas agallas, que su vida entera giraba alrededor del mar, ya que desde muy pequeño fue aprendiendo cómo navegar una embarcación para en un futuro no muy lejano llegar a ser un gran capitán. Entre la tripulación también se encontraba un portugués llamado Negoro, que desempeña las modestas funciones de cocinero del bergantín. Este era un hombre un poco misterioso que, por cierto, era poco comunicativo. Los días pasaban y pasaban sin novedad alguna cuando de pronto el joven aprendiz Dick alertó a la tripulación entera de un pecio que se avistaba a los lejos. El capitán decidió averiguar de qué se trataba, entonces se acercó y cada vez se veía con más claridad y a la final terminó tratándose de un barco que al parecer no se encontraba nadie a bordo. Entonces al cabo de un rato un sonido se escuchaba que provenía del barco. El joven aprendiz supuso que se trataban de ladridos de un perro, y efectivamente era un perro, y lo que trataba de decir era que había gente a bordo. Inmediatamente el capitán los rescató y los brindó atención en el Pilgrim. Una mañana Jack se encontraba utilizando material didáctico de unas letras del ABC para aprender a leer cuando de pronto el perro rescatado, que se llamaba Dingo, se acercó y formó los iniciales SV, que según el capitán Hull esas iniciales podrían tener significado sobre la muerte del intrépido viajero Samuel Vernon. Era un gran misterio que había que descubrirlo. Tiempo después la tripulación entera se encontraba asombrada por lo que había hecho Dingo. Luego los ánimos se tranquilizaron y cada uno se encontraba descansando en sus camarotes cuando gritaron ballena a estribor, y efectivamente se trataba de una ballena yubarta. Todos se emocionaron mucho, pero era muy peligroso ir en busca de la yubarta ya que solo había 5 hombres disponibles. La señora W se opuso a la caza de aquel mamífero, pero el capitán dijo muy confiado: no habrá ninguna clase de problema, lo he hecho muchas veces, no nos va a pasar absolutamente nada, téngalo por seguro. En aquel momento descendió en una pequeña canoa junto a sus 5 hombres y dejó al mando del Pilgrim a Dick Sand. Le dio órdenes directas que si él veía que no regresaba en mucho tiempo o veía que tenía algún tipo de problema, encendiera los motores, se fuera junto a los demás que restaban en la embarcación. Entonces comenzó la cacería. El capitán Hull procedió muy lentamente, él tenía un plan muy bien preparado para que nada saliera mal. Entonces comenzó la cacería, todos luchaban unos colocándole la red a la yubarta mientras otros la herían, pero la yubarta era muy fuerte y muy grande. Lo único que quería en esos momentos la yubarta era vengarse de los que le habían hecho eso. Instantes después comenzó la venganza. La ballena con toda su fuerza embistió al barco y lo partió en 3 pedazos. El capitán se encontraba muy desesperado ya que todo se le había salido de las manos. Entonces la ballena, en sus movimientos de venganza, alzó su enorme cola y golpeó en el lugar que se encontraba los 5 sobrevivientes flotando en el mar y desgraciadamente los mató a todos. El capitán Hull había perecido desgraciadamente. Desde aquel momento Dick era el nuevo capitán de la embarcación y era su gran obligación llevar a la señora W y su familia a tierra firme. Toda la tripulación que quedaba en el Pilgrim estaba de acuerdo con que Dick fuera el nuevo capitán, excepto una persona, Negoro, que de diversas maneras demostró su inconformidad, pero la peor fue cuando misteriosamente se acercó a la brújula el barco y la dañó, y desde ese momento Dick había perdido el rumbo de su destino, se encontraba perdido en ese inmenso océano. En el ambiente se notaba que se acercaba una temible tempestad que cada vez iba tomando más fuerza e iba tomando diferentes formas como la de un huracán, pero el valiente joven capitán
capitán lo supo superar y siguió navegando hasta tratar de encontrar tierra. En el viaje del Pilgrim tuvo muchas falsas alarmas de supuesta llegada a tierra, pero el 6 de abril Dick chocó su embarcación en una orilla con piedras negruzcas. La embarcación encalló y el marinero pensaba que estaba en cartas peruanas. La tripulación decidió buscar refugio y alimento. Dick mandó a recoger del Pilgrim, pero Negoro desapareció. Después se encontraron a un hombre fornido que se lo conocía como Jarvis, el cual les dijo que estaba en las costas bolivarianas. Él iba a la nación de San Félix, en donde podrían ir a encontrar forma de regresar a las cartas de California. Jarvis les facilitó caballos para que ellos emprendieran la partida hacia la hacienda para salir. En la travesía ellos observaron los diferentes tipos de animales como palomas, loros, especies únicas. En cuanto a los árboles era lo más extraño, puesto que no encontraban palmeras pero sí muchos pinos y un sinfín de árboles raros, los cuales eran únicos en América y a los cuales la tripulación no estaba acostumbrada. La tripulación caminaba una cierta distancia y paraba para dormir y alimentarse. Larry les mentía mucho, como por ejemplo cuando pasó una jirafa y él les mintió que era una avestruz. En el transcurso del viaje Jack tenía fiebre intermitente y su mamá estaba muy preocupada por la enfermedad de su hijo que lo estaba matando poco a poco. Dick se sentía muy preocupado ya que pensaba que Larry estaba perdido y no habría gente en el camino para preguntar cuál es el rumbo que debía seguir. Desde las épocas de las colonias los países más poderosos se encargaban de la compra y venta de los esclavos, pero al inicio esto provocó muchos inconvenientes pues los esclavos prisioneros venían de las familias más ricas y poderosas del África. Todos salieron hacia el río, pero estos eran peligrosos y se encontraron como arena movediza y uno de ellos se hundió, pero lo trataron de salvar. El cielo se tornó negro y la noche se aproximó, así que buscaron dónde refugiarse. Entonces entraron en una cueva que pensaban que era un buen lugar para pasar la noche, pero todo terminó siendo un simple hormiguero que cuando la lluvia cayó muy fuerte las hormigas comenzaron a salir a montones. Todo fue un fiasco. Para suerte de ellos encontraron un buen lugar donde refugiarse y a la final durmieron en paz. Luego Dick pensó muy estratégicamente y decidió mirar el nivel del mar. Observó la caverna y se dio cuenta que no existían suficientes huecos de aire para que pudieran respirar con facilidad. Al día siguiente se despertaron y estaban rodeados de muchos indígenas que no tardaron en pronto tomar prisionero a Dick. El 20 de mayo toda su maravillosa y exitosa caravana había llegado a su tan deseado destino Cazonde, pero lastimosamente y por cosas del destino solo había llegado la mitad de su embarcación debido a que muchas vidas se sacrificaron en el camino. El viaje al vez felicitó al jefe de la caravana y al árabe por su tan granosa travesía. El fabuloso rey Emoenisungo, que era un negro que le gustaba las riquezas. Los fatídicos negros se defendían con todo, no eran libres y aunque lo fueran nadie los creía. El viejo chico Harris comentó al joven capitán Dick que la señora Weldon y sus compañeros murieron, pero todo era una mentira y Dick lo presintió y optó por clavarle un cuchillo en el corazón del viejo Harris y lo mató, por el cual fue encerrado en un lugar oscuro sin ventanas. Ese famoso y tan esperado día llegó mucha gente de mucha parte y el funeral se realizó debido a la impactante muerte del rey. Después de que todo pasó, la señora de Weldon no tenía ninguna opción y se puso a pensar en que de qué manera se salvaría, pero corría muchos riesgos, pero obviamente tenía que superarlos. Anley fue enviado por las tribus africanas donde el Dr. Livingstone, pero desgraciadamente falleció a lo largo de pocos meses y su cuerpo fue llevado a Inglaterra. El 25 de junio llegó a Casón de Leconde y llevaba un collar de cráneos de aves y en su cabeza una corona de plumas y de esa manera hizo su entrada triunfal y con un ritual. De repente todos empezaron a ritual del ritual y se dijo a la señora Weldon y a su hijo que eran los culpables de todo. Livingstone tuvo que realizar algunas exploraciones, pero el doctor, muerto con un dolor excesivo, le tocaron las mejillas y estaba completamente frío. En pocas palabras, David Livingstone había muerto, era un completo cadáver. Todos se encontraban reunidos excepto Nan de aquellos quienes el Purim había arrojado a la funesta costa de África, pero no era posible devolver la vida a la pobre criada ni al pobre y hermoso perrito Dingo y ciertamente era un grandioso milagro que aquellos dos seres hubieran quedado con vida de semejantes aventuras. Es excusado, es decir que aquel día hubo fiesta en casa del negociante californiano y que el mejor brindis por todos fue el pronunciado por la prestigiosa y respetable señora Weldon en honor del nuevo experimentado joven Dick Sand, que luchó contra todas las adversidades para que todos lleguen a tierra firme y gracias a la valentía y sagacidad del joven aprendiz todo salió con éxito y de esta manera Dick Sand se convirtió en un excelente capitán de 15 años.